Presidenta de Aloex, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Juan Emilio García Jiménez. También a otros conferenciantes como María Antonia Sanabria o Ramón Bello, que nos acompañarán en próximas semanas. Y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos a la 16ª ya conferencia enmarcada dentro de este ciclo de conferencias Esperanza, Cultura y Experiencia. Esta semana vamos a dejar de viajar, que lo hemos hecho mucho en las últimas conferencias. Pero esto no quiere decir que cese nuestra inquietud. Claro que no, porque no para. Y en esta función de alimentar toda esta curiosidad que tenemos, los que nos damos cita aquí lunes tras lunes, pues hoy vamos a impregnar de matemáticas otras disciplinas de las que nos ocupamos además con bastante frecuencia en este ciclo, como puede ser el arte, la literatura o la naturaleza, por ejemplo. Lo que Juan Emilio, nuestro conferenciante, hoy nos propone es unir cuentos y cuentas, literatura y matemáticas. ¿Podremos encontrar las matemáticas en la literatura? ¿Podremos encontrar la literatura en las matemáticas? Bueno, pues seguro que nuestro conferenciante nos va a dar las claves para poder responder a estas cuestiones. Y les voy a presentar ya a nuestro conferenciante. Juan Emilio es matemático, es maestro, es profesor de matemáticas y es asesor de matemáticas en formación permanente del profesorado. Es también miembro de la Sociedad Castellano-Manchega de Profesores de Matemáticas. Actualmente jubilado, fue especialista en formación sobre didáctica de las matemáticas, aportando recursos y también metodologías al profesorado, tanto de primaria como de secundaria. Ha dirigido, coordinado e impartido ponencias y talleres en cursos de formación para el profesorado. Colaboró con el Ministerio de Educación en determinada legislación educativa, así como en la elaboración de materiales como leer y comprender las matemáticas. Ha colaborado durante más de 10 años como autor de libros de texto de matemáticas, tanto para primaria como secundaria en Castilla-La Mancha, desde el año 1989. Y ha sido, como decíamos al principio, divulgador de matemáticas, relacionando esta disciplina con otras muchas, como la literatura, el arte, la naturaleza o la vida cotidiana, sin ir más lejos. Esta es solo una pequeña pincelada de la trayectoria de nuestro conferenciante, con el cual ya les dejo y, como siempre, Juan Emilio, el público es suyo y esperamos que disfruten de esta conferencia. Gracias. Que agradezco muchísimo a la Junta Directiva por volver a invitarme a esta conferencia. La primera es que le invitan a uno a un sitio, está bien. La segunda ya parece ser que se han equivocado 2 veces con lo mismo, es muy fuerte, ¿no? Yo, vista la lista de conferenciantes de este ciclo, yo soy un humilde, soy el peor, el más bajo y el más modesto de todos los que habéis invitado a esta cosa, ¿no? Hemos dedicado, aquí tengo a mi presidente de la Sociedad de Matemáticas, Serapio, hemos dedicado 30 o 40 años de nuestra vida a nuestra pasión, a nuestro gusto, a nuestro interés por las matemáticas. Y un aspecto muy importante de esa atención, de ese trabajo, ha sido la divulgación de las matemáticas. Y miren, hay un colectivo dentro de la Federación Española de Sociedades Matemáticas, hay un colectivo amplio de profesores que nos hemos obsesionado por ver la presencia de las matemáticas más allá de las matemáticas. Verlas en el arte, en la naturaleza, en la literatura, en el periódico, en todos los sitios. Tenemos necesidad de verlas para que nuestros estudiantes las vean, para que todo el mundo las vea y vean lo importante que es el estudio, el aprendizaje, el interés por las matemáticas. Hoy vamos a ocuparnos de un tema que hace ya como 15 o 20 años que empecé a hacer cosas con él y ahora me apetecía mucho desarrollarlo y llevo muchas horas echadas en desarrollar esto mucho más. Es la literatura y las matemáticas. Miren, yo vengo de un bachillerato, el bachillerato elemental reválida, superior reválida, como algunos de ustedes, y al llegar a quinto a mí se me hacían 2 caminos. Tienes que decidir, o eres de letras o eres de ciencias, ¿no?
Mire usted, a mí me gusta leer, yo me gusta las cosas, a mí me gusta, no me se me da más la historia, no se me da la geografía. Bueno, opté por ahí. Pero esa diferenciación tan temprana es tremenda. ¿Por qué a mí no me pueden gustar las matemáticas y me puede gustar la literatura o el cine o la música o la pintura? ¿Por qué no? Creo que son dimensiones del ser humano y muy importantes. Y que hay que cultivarlas todas en la medida de lo posible, ¿no? Y fíjense, cuando uno hace un examen de cualquier cosa, integrando conocimientos, la comprensión de esa cosa es muchísimo mayor. Si uno ve un cuadro de Velázquez, como vimos la otra vez, y lo ve desde la mitología, la historia, la literatura, no sé qué, el mundo y las matemáticas, su comprensión del cuadro es mejor. Pues cuando ustedes leen, yo sé que hasta edad de los libros, cuando ustedes leen y tienen mínimo equipaje, conocimiento matemático, su comprensión, su disfrute de la obra literaria va a ser mucho mayor. Esa es la idea, la tesis de ese mensaje más o menos. Mire, decíamos aquí, ¿esto qué es? ¿Cuentos o cuentas? Y me sacó de dudas uno de los últimos libros que he leído, de Irene Vallejo, una delicia de persona, una delicia de escritora, un libro que me ha encantado sobremanera. Me lo recomendó un amigo de Bilbao. Pensaba, el infinito, esto va a hablar del infinito, que es una cosa que en matemáticas se estudia mucho, ¿no? Bueno, pero no habla del infinito, pero ella sí dice, empezamos escribiendo inventarios, después invenciones, así es que primero las cuentas y luego los cuentos. Bueno, lo dice Irene Vallejo, que es de literatura. Y en otra parte del libro habla del número 10. El número 10 simboliza la perfección, está en la base del sistema decimal de numeración. El mundo académico representa la máxima puntuación con un 10. Bien, hay un montón de referencias a las matemáticas en ese libro. Y en todos los libros. No creo que haya obra, yo, claro, por supuesto he leído bastante, pero no creo que haya obra en la que no haya rascando algo de matemáticas. Estoy terminando ahora la trilogía de Trajano de Santiago Postiguillo. ¡Buah! 3.000 páginas, ya me llevo 2.000 y algo. Bueno, pues, claro, cuando estaba leyendo el libro me estaban tomando notas, y yo, no puedo, dedicaría la conferencia solamente al libro de Santiago Postiguillo, ¿no? Es decir, que no hay obra literaria que no tenga algo de esto, ¿no? Bueno, el infinito, que es un término por eso que decía ella que estaba cultivándose. El infinito aparece en la obra más importante de todos nosotros, El Quijote, montones de veces referidas a montones de cosas, infinitos deseos, infinitos sus deseos, bueno. Hay otra idea de infinito, ¿no? Y dice, ha olvidado los autores de ella algunos infinitos palos que en diferentes segmentos dieron al señor Don Quijote. Infinito aquí decir, le dieron un montón de palos, ¿no? Porque no le puede dar infinitos palos a nadie, ¿no? En fin, el infinito está en las poesías de Mario Benedetti, ¿no? De un tiempo a esta parte el infinito se ha encogido peligrosamente. ¿Quién iba a suponer que segundo a segundo cada migaja de su pan sin límites iba así a despeñarse como canto rodado en el abismo, ¿no? En fin, esta señora se llama Sofía Kovalevskaya. Esta mujer es una de las que pongo cuando hablo de mujeres y matemáticas como un símbolo. Esta mujer rusa tuvo que casarse por conveniencia, salir de su país, ir a Alemania, no la admitía en ningún sitio porque era mujer. Bueno, y a esta mujer le gustaban las matemáticas y la poesía. Y discutía en sus ambientes, hombre, o eres matemática o eres de poesía. No, me gustan las matemáticas y la poesía. Dice, uno de los matemáticos más eminentes de nuestro siglo ha dicho, con mucho acierto, que es imposible ser matemático si no se tiene alma de poeta. En lo que a mí se refiere, nunca he sido capaz de elegir entre mi pasión por las matemáticas y mi pasión por la literatura. Esto es la que engloba lo que decíamos antes, que no es de ser de ciencias o ser de letras, ¿no? Y, bueno, hay esta obra, que es Esperando a Gödel, de Francisco González, se propone mostrar esa simbiosis, esta unión entre una parte y la otra. Ahí se habla de señores de matemáticas y no de matemáticas. Se habla de Newton, de Pitágoras, de Dostoyevsky, de Lobachevsky, de Proust, de Poincaré, de Beckett, de Gödel, o sea, que hay de todo para hablar de esto. Miren, este señor que ven ahí con pipa era Hardy, uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, un británico bastante raro, por cierto. Él no podía ir a un hotel y mirarse en el espejo, lo tapaba, y eso que era guapo, realmente, ¿no? Le gustaba el cricket y las matemáticas. Y un amigo suyo dijo, si le dedicase tanto tiempo a la bolsa como le dedica a las informaciones del cricket, pues sería un multimillonario, porque era un tío muy bueno, muy inteligente, ¿no? Dice, un matemático, lo mismo que un pintor o un poeta, es constructor de configuraciones. Si perduran más, es a causa de que el material básico son las ideas de un matemático. Él trabaja con ideas. Un pintor hace cosas con formas y colores, un poeta con palabras. Lo que hace un matemático, lo mismo que sucede con un pintor, debe ponerse belleza. Las ideas, los colores y las palabras tienen que ensamblarse de un modo armónico
Y por tanto, si se hace así, no hay lugar en el mundo para una clase de matemáticas feas. Hay que echarle arte también a la enseñanza de las matemáticas. La belleza de la matemática es enorme. Quizá nos vamos a explicar qué entendemos por un poema hermoso, pero eso no es óbice para que nos apasione y nos guste. ¿Por qué me gusta 20 poemas de amor de Neruda? Porque me gusta, pero ¿por qué? No sé. Pues también hay configuraciones matemáticas que nos gustan, aunque no sepamos muy bien a veces explicar por qué. Y añade, en razón de matemáticas con respecto a la literatura, dice: Arquímedes se ha recordado cuando Esquilo haya sido olvidado, porque las lenguas mueren y las ideas matemáticas no. La inmortalidad, signifique lo que signifique, tiene más sentido en un matemático, más oportunidades de alcanzarla que en otros. Eduardo Sáez de Cabezón es un divulgador matemático muy bueno, el que Órbita Laica presentó y otras cosas, tiene un montón de vídeos en YouTube y les animo a ver alguno de ellos. Eduardo Sáez de Cabezón dice: ¿un diamante es para toda la vida? No, un teorema sí es para toda la vida. El teorema de Pitágoras está esculpido en titanio y significará lo mismo ahora dentro de 1000 años para un chino o para un de Albacete. Eso es lo que significa una idea potente en matemáticas. En matemáticas, cuando hay una idea de algo, se le llama conjetura, y cuando se demuestra, le llamamos teorema. El teorema de Pitágoras tiene miles de años, ya lo saben, de Pitágoras. Antes de Pitágoras ya sabía esto de que en un triángulo rectángulo los cuadrados que hay en los catetos sumados son igual que el cuadrado que hay en la hipotenusa. Sea como sea el triángulo rectángulo, eso funciona. Y está demostrado, ¿vale? Bueno, pues bien, de esto y del infinito, esto está sacado de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, uniendo con lo anterior: si Dios existe, si ha creado la Tierra, lo ha hecho, como es sabido, con la geometría de Euclides. O sea, Dostoyevsky, que no era matemático, dice: si Dios existe y ha hecho la Tierra, lo ha hecho con la geometría de Euclides. Sin embargo, ha habido ahí matemáticos, filósofos que estudian el universo, para decirlo de manera más amplia, toda existencia fue creada con la geometría euclídea, e incluso se atreven a soñar que todas estas paralelas, de acuerdo con Euclides, nunca se puede encontrar en la Tierra, quizá puedan hacerlo en el infinito. Ya han aparecido después otras geometrías, Einstein y otros han demostrado que esto ha cambiado, pero la geometría de Euclides ha sido libro de texto por más de 20 siglos. Más de 20 siglos, libro más traducido junto a la Biblia. Bueno. Miren, nosotros escribimos en 2015 un librito que editó la Federación de Sociedades Matemáticas sobre las matemáticas en el Quijote. Este pasaje es contundente, dicho por Cervantes. Un caballero andante, que era para la época lo más de lo más. Recuerden lo que era el Quijote con respecto a los libros de caballería. Y él dice: un caballero andante tiene que saber, pero tiene que saber matemáticas, porque a cada paso que dé se le ofrecerá tener necesidad de ellas. Eso entonces, ahora, 400, 500 años después, muchísimo más. El mundo es más dependiente de las matemáticas ahora que lo ha sido nunca. Pero hay en todo. Don Fernando Lázaro Carreter, creo que se llamaba la colección de artículos El dardo en la palabra. Me pueden corregir, el dardo en la palabra. Y él dice: podíamos hablar sin geometría, se nos cuela por todas las partes del idioma casi sin darnos cuenta. Hay tropos geométricos en las lenguas. Hay un triángulo amoroso. Los narradores eróticos le llaman horizontales a las damas de cama fácil. Hay gente que todo lo ven bajo un prisma. Galdós lo llamaba prismáticos. Hay altas esferas, sectores afectados, polígonos de desarrollo, curvas de crecimiento. El juez tiene una trayectoria rectilínea. Fíjate, en esas líneas se ha condensado un montón de términos matemáticos. Si no tienes ni idea de algo de rectilíneo, de polígono, no sé qué, ¿cómo es un polígono de desarrollo? Bueno, tienes que tener ese vocabulario incorporado a ti para entender ese texto. Hay que saber algo de matemáticas para entender todos los textos. No hay... En fin, esto es de Ana Maratute, que dice que elogia a una doncella por los cálculos que hacía. Por tanta matemática como sabía, la elogiaban a esa doncella. Y Juan José Millás, cuando apareció el euro, dijo que eso de las... ¿Cómo han sacado en España un euro igual a 166,386 pesetas? Eso es una cosa, un poco decía él, que me llama la atención. Dice: las décimas son como la ropa interior de las cifras. Claro, eso lo dice Juan José Millás. Yo dije: joder, qué bien está esto dicho sobre los decimales, ¿no? Pero claro, pues se le ocurre a uno. Esto es más reciente, 14-12 del 21. Es un artículo de David Trueba que tiene una columna semanal en El País. Y, bueno, no vamos a leerlo porque es muy pequeña la letra y tal. Pero todo eso está repleto de términos matemáticos para entender.
Bueno, pues la curva de la pandemia, el índice del coste de la vida, todo lo que nos estamos moviendo cada día de hoy, ¿no? Hoy ha subido la inflación un 7%, está todo repleto. Él hace un barrido ahí, lo pueden ver en el 14, 12, el 21, para encontrar cómo está todo lleno de esto. Bueno, vamos a ver que hay algunos términos que se usan en lengua y en matemáticas. En lengua y en matemáticas, y que significan una cosa u otra dependiendo. Eso que ven ahí es un cubo de Apolonio. Se llama cubo Apolonio. Este señor vivió en Alejandría. Sus Cónicas es un libro, en fin, muy importante en la antigüedad, junto con los elementos de Euclides y el Almagesto de Ptolomeo, pues digamos que eran los libros más leídos, más importantes. Y él dice, bueno, si tú coges un cono y lo cortas, según cómo lo cortes, te va a salir un círculo, una elipse, una parábola o una hipérbola. Esos son los cortes que se pueden dar a ese cono para que produzca una de esas figuras, ¿no? Claro, el primer corte es con un paralelo a la base, un plano paralelo a la base, ¿no? Y sale una circunferencia, y ya dijimos la otra vez aquí la importancia de la circunferencia, por ejemplo, aquello de que las tapas de las alcantarillas sean redondas y de las ollas, tiene que ver con la propiedad de la circunferencia, que cualquier punto de ella está a la misma distancia del centro, que se llama radio. Y por eso no se mete, no se cae dentro de la olla de las lentejas, ¿vale? Claro, y eso resulta que da pi. Si tú divides, coges una cuerda, cualquier circunferencia, una plaza de toros, una olla, lo que sea, una cuerda, luego le pones el diámetro, 1, 2, 3 y un poquito. Y un poquito, siempre va a ser un poquito. Y resulta que eso que parece que empieza y termina, da 3, 1, 4, 1, 5, 9 y millones, millones, millones y millones de cifras. Y no se le ve la pinta. Cada 1000 hay un 5, no. No sabemos nada. Hay millones de cifras ahí detrás de eso. Eso es increíble. En la época que esto ahora ya se entiende, pero eso es increíble, ¿no? Claro, y luego hay gente que aprovecha esto. Ionescu dice, toma un círculo, acarícialo y será vicioso. Bueno, una figura literaria a partir de ahí. Pero claro, ¿qué es un círculo vicioso? La Real Academia dice, vicio es vicioso. Dice, es cuando se dan una cosa inexplicando por la otra. Por ejemplo, abrir es lo contrario de cerrar y cerrar es lo contrario de abrir. Bueno, y abrir lo contrario de cerrar y cerrar lo contrario de abrir. Siempre, y eso se expresa, la gente habla, estamos en un círculo vicioso, no salimos de aquí, ¿no? Está en el vocabulario, en el lenguaje habitual de la gente. Claro, eso lo toma otro y hace poesía de amor. O sea, te amaré, te pensaré hasta que pi se quede sin decimales. Mi amor es infinito. ¿Cómo te puedo querer más? Claro, este es un tío inspirado. Este tío sabe lo que es pi, porque si no, no pudieras pintar esa pintada, ¿no? O sea, que de cualquier sitio se puede sacar eso. Y luego hay otra señora que le dio el premio Nobel de Literatura, yo no sé por qué, pero bueno, como mi gusto es mi gusto, la señora Zimborskaya esa, pues le escribió un poema al número pi. Y va escribiendo todas las decimales y las cifras, con el número pi. Bueno, pues está, si no el premio Nobel de Literatura, oye, por algo será. Bueno, ese reloj está hecho todas las horas con pi, que hay que tener ya un maniático de pi para hacer un reloj de esa manera, ¿no? Pero en fin, la elipse en geometría es un lugar geométrico de los puntos del plano. Bueno, eso se define elipse. Es si se corta de esa manera el cono de Apolonio, se da así, ¿verdad? Y en gramática es una figura de construcción que usted debe emitir en la oración una o más palabras para la construcción gramatical o supresión de algún elemento lingüístico del discurso y contradicir las reglas gramaticales, ¿vale? Y claro, eso es emitiendo la elipsis, que es un texto de Cervantes, léanlo, y ¿cómo sería de otra manera? Con elipsis o sin elipsis. O sea, significado en matemáticas de la palabra elipse, significado en gramática, en lengua de la misma palabra, ¿no? Y, claro, no me resisto, vean que de la elipse se puede hacer literatura y la literatura se hace cine. Esta es una escena muy cortita de la película Ágora, de Amenábar, donde esa señora Hipatia, una de las mejores matemáticas de la antigüedad, con Teano, mujer que fue apedreada por los cristianos y muerta por ser mujer dedicándose a las matemáticas. Ojo al parche. Está con su criado y están estudiando las órbitas de los planetas y no lo comprenden, no hay un centro, no son circulares. ¿Cómo son entonces si dan vueltas y no son circulares? Eso es lo que hace un matemático cuando piensa algo que no sabe.
¿Cómo podría ocupar dos posiciones a la vez? 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 Algo le inspira. En su taller de estudio tiene las órbitas de los planetas. El cubo de Apolonio dice, anda, hay una curva que no es un círculo. Seguramente sea ella la que explica las órbitas de los planetas, las estaciones, todo lo demás, ¿no? Claro, según corte eso, ahí está la elipse. Y ahora se va a ir al suelo de arena, va a situar esto. En la circunferencia hay un centro y todos iguales radio, ¿verdad? Aquí hay dos posiciones, pero la suma de las dos es constante. Bien, ahora lo verán. Ata el extremo a esa antorcha. La suma de las distancias de ahí, de los dos focos, es constante. Bueno, esa es la elipse en matemáticas, seguramente tal y como se pudo haber. Esto, claro, ya es el guionista, si era Amenábar o alguien más, el que le echó imaginación al asunto, pero probablemente así es un descubrimiento de una verdad matemática que explica, como digo, las órbitas de los planetas. Espera, ¿qué sabemos del círculo? Que el centro del círculo está siempre a la misma distancia de cualquier punto del perímetro. Así es. Sí, pero ¿y si...? Esa es la emoción de alguien que descubre algo en matemáticas. No me digan que esto no es como leer un poema bueno o una buena lectura. Ese día te da un subidón. Bueno, te lo demostraré. Y eso es lo que queremos hacer sentir a nuestros estudiantes y a toda la gente, que sienta subidón cuando ve algo de matemáticas. Que eso es muy gordo. Así que la suma de ambos siempre va a ser constante, ¿lo ves? Ahora ahí sí. Aplicamos esto al movimiento. Bueno, o sea, y pues lo mismo se puede decir de la hipérbola, otra de las curvas. ¿Qué significa en matemáticas? Una lámpara, por cierto, esa que tienen ustedes en casa, dibuja por las noches una hipérbola. Es aumentar o disminuir excesivamente aquello de lo que se habla, o exageración de circunstancia, relato o noticia. Pues es verdad, dijo Don Quijote, que no acompaña esa grandeza y la adorna con 1.000 millones de gracias del alma. Por cierto, es el número más grande que aparece en el Quijote, 1.000 millones. Si esto ahora es grande, imagínense en su época lo que era esa cifra, 1.000 millones. Claro, ¿a quién se le iba a referir? A su querida Dulcinea. Sancho el vino le dijo, va, es regordeta, total, levanta un palmo del burro o del rucio y no es nada más. Y dice, sí, pero la adornan 1.000 millones de gracias del alma. O sea, la belleza está en el interior. Bueno, ¿vale? Y también él se da un poco de pisto en la segunda parte, dice, 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia, llevo camino de imprimirse 30.000 veces de millares. Desde luego, desde luego. Desde entonces se han impuesto mucho más de que entre 1.000 de millares. Creo que es el segundo de todas las obras literarias más ediciones, más ejemplares, más vendido, más traducido. Y no me digan que no es una hipérbole lo que dice Benedetti, porque te miro y muero. Hombre, eso es una hiperbolísima, ¿no? Bueno, y lo mismo la otra curva, fantástica la parábola, y los matemáticos hacemos y igual x cuadrado, no sé qué, no sé cuánto, vamos, explicamos la ecuación de la parábola, pero la parábola es eso. En lengua es narración pseudo fingido, que se deduce por comparación o semejanza, no es importante. Y en es una curva abierta, bueno, ahí lo dice lo que es la parábola. Quiero pasar a esto. Eso son parábolas. Eso lo hizo Gaudí, en un convento de teresianas en Barcelona. Gaudí elevó la parábola ahí. Y dice Gaudí, la he puesto ahí, esos arcos parabólicos, crea un clima interior, logra una expresividad íntima basada en los mundos interiores de Santa Teresa. O sea, la parábola sirve para hacer eso y que las teresianas y todo el mundo se esté inspirado de algo elevado, algo místico. Una parábola matemática hecha eso, ¿vale? Bueno, voy a pasar a una cosa anecdótica. Eso fue el cartel de una película basada en una novela. El señor del bigote es el padre que tiene un bar en un sitio cerca de sur de Francia, Marsella, ¿vale? Y el hijo está estudiando como muchos hacíamos y cuando no tiene que estudiar va a casa y echa una mano en el bar del padre.
El padre es famoso porque tiene un cóctel que todo el mundo le pide y que, bueno, le funciona estupendamente y le está enseñando al hijo a hacer el cóctel. Si buscan en Google está la película y se puede ver que es muy, muy, muy divertida. Entonces el padre le dice, vamos a ver si ya te centras un poco. Pones primero un tercio de curazao, pero ten cuidado, un tercio pequeño. Ahora un tercio de limón. Luego un buen tercio, ¿cómo es un buen tercio? De Amer Picón. Bueno, fíjate qué bonito, qué color. Oh. Luego un tercio de agua, ya está. Y dice el hijo, sí, pero eso hace 4 tercios. Dice, exacto. Por fin ya lo has entendido. Ya sabes hacer el cóctel y ya no va a decir la gente, es que cuando me lo pone tu hijo no me está igual de bueno cuando me lo pones tú, ¿no? Dice el hijo, en un vaso no hay más que 3 tercios. Y dice el padre, pero imbécil, dependerá del tamaño de los tercios. Eso es cultura, ¿no? Y dice, no depende. Aunque es una regadera, hay 3 tercios, ya está. Y dice, entonces, ¿cómo es que he puesto 4 en este vaso? A ver, ¿cómo he puesto el agua, el limón, el otro, este vaso? Dice el hijo, aritmética. Esto es aritmética. La aritmética es que no hay 3 tercios, ¿no? Y dice, ¡buah! La gente cuando no sabe decir nada, para desviar la conversación, sabe lo que sea, ¿no? Bueno, o sea, la cultura de los tercios y los cuartos. Pero esto crean que no es extraño del solo. Mire, en este libro de Vargas Llosa, El Paraíso en la otra esquina, dice el señor Mario Vargas Llosa, más grave que el número de oyentes en su composición social, desde el proscenio decorado con un jarroncito de flores y una pareja de símbolos masónicos, mientras Monsieur Legrand la presentaba, Flor descubrió que 3/4 partes de los eran patrones y solo un tercio obreros. A ver, si hay 3/4, ¿cómo casa eso? Bueno, no se atribuye. Y esta, sí, puedo poner el vídeo, se llama No metes en quebrados, es una película de Woody Allen. Han hecho un robo y cuentan con una chica que es su cómplice, que es una tapadera, dicen ellos, está vendiendo pasteles detrás de eso. Y entonces hizo que se reparten 1/4 cada uno. Y dice, ¿y la chica qué? Dice, bueno, pues un poco menos, 1/3. O sea, ellos creen que 1/3 es un poco menos que 1/4. Fíjense en lo que es la idea, ¿no? En una fracción, cuanto más grande el numerador, bueno, pero ellos, pues 1/3 para ellos. Pero tonto, ¿cómo sacas del tesoro que era $1 millón, 4 y 1/3? Esto no puede ser, ¿no? O sea que, bueno, con este de las fracciones, pues se mete mucho. Vamos a citar ahora una pequeña cosita de 3 grandes libros. El Génesis, creo que Dante Alighieri, la Divina Comedia, y el Quijote. Y hay 3 cositas de esto. Mire, el Génesis, claro, es uno de los grandes libros. Eso está en el techo de la Capilla Sixtina, fantástico, pintado por Miguel Ángel. Ahí se ven a todos pobres cuando viene el diluvio universal, cómo se agarran a la barca que se hunde, cómo suben a la orilla, a que se agarra a un árbol, no sé qué. Y allá está el arca de Noé, donde se salva la gente que se puede salvar, ¿no? Bueno, pues miren, sobre esta obra, sobre el Génesis, ahí dice que Matusalén, hay un párrafo que dice que tiene 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió después, todo el mundo dice que es más viejo que Matusalén, o sea que bueno, en fin, vivió después de 780 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Era Lamec de 182 años cuando engendró a su hijo y le puso el nombre de Noé. Vivió Lamec de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. A los 100 años de Noé, al segundo mes, se rompieron las fuentes, se abrieron las cataratas y estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches. Bueno, pues como siempre hay gente que lee estas cosas con mucho interés, este señor que ven ahí, el señor Coxeter, que era un británico que emigró a Canadá y fue profesor en Toronto, era un tío buenísimo esto y en música, era un concertista de piano muy brillante, y un gran aportó muchas cosas a las matemáticas de su siglo. Entonces este hombre debía ser eso y leyó la Biblia y dijo, a ver qué me está contando este. Aquí, desde que nace Matusalén hasta que engendra Lamec, 177 años, vale. Ahora, hasta que engendra Noé, 182. Desde que nace Noé hasta que empieza el diluvio, 600 años. Vamos a sumar esto, porque Matusalén murió con 969 años. Entonces, bueno, esto da... Entonces, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? ¿Es que fue natural o es que se olvidó de darle un pasaje en la barca al abuelo? Bueno, hay un autor que cita, no recuerdo su nombre, que cita a un rabino y dice que esto era pasados 7 días. O sea que la lectura de esto debe hacerse que al pasar 7 días fue cuando se murió Matusalén. O sea,
O no, que murió antes y el luego vino a existir después, perfectamente. Bueno, ¿ve usted? Alguien matemáticamente va y lee estas cosas, ¿no? Mucha gente pasó por aquí, está Noé, tal. Bueno, pues ahí. Eso de la Divina Comedia, de Dante Alighieri, es otro de los grandes libros de un canon que uno tiene que haber leído, visto alguna vez, de alguna manera. Este hombre es un erudito, y hay cosas de erudición general y de cultura matemática, porque vean en ese canto 4 del círculo 1, cómo habla de una serie de personajes históricos, pero está Tales, está en fin, Euclides, está Ptolomeo, está Galeno, está Avicena. Dice, ni hacer en medio círculo intentaba un triángulo que un recto no tuviese. Es una interesante propiedad de las semicircunferencias. Que igual que entienden las terrenas mentes que un triángulo de obtusos no es formado. O sea, un triángulo no puede tener triángulos obtusos. Puedes tener triángulos agudos, ¿no? Puede tener un ángulo obtuso, pero no tres. Y hasta que lo mismo que al geómetra le apura el círculo medir, pero no acaba de encontrar el principio que procura. Está en la idea de pi que decíamos antes, ¿no? La infinitud. O sea, tú puedes medirlo, pero eso, expresado en números, es infinitos decimales. Bueno, la base de pi. Y ahora citaré algunas cosas de este libro que les comentaba antes. En fin, hay que agradecer a Cervantes, que nos tenía mucha reverencia, con tantas razones demostrativas y tantas figuras que todos se quedaron encantados de la bondad de esta ciencia. Bueno, el Quijote, hay muchos pasajes. En este pasaje dice, si de dos partes iguales quitamos partes iguales, las que quedan también son iguales. Eso lo hemos estudiado en matemáticas, en bachillerato. Viene a ser más o menos esto que pongo aquí. Si A es igual que B, si yo quito lo mismo a A y a B, pues la igualdad se mantiene. Bueno, esto está bien. Para hacerlo, Cervantes, que no era un matemático, en un siglo en el que las matemáticas estaban por los suelos. Era materia no evaluable en aquella época, como la religión, en algunos sitios ahora. Con eso lo digo todo. Entonces pitaba la teología y otras cosas, pero en España las matemáticas, según Feijóo, no era una materia demasiado atractiva, ¿no? Bueno, hay muchos pasajes interesantes. Con unas gafas matemáticas se ven de otra manera. Hay un pasaje en el cual habla él de que se enfrentó a un poderosísimo ejército que tenía 1.600.000 soldados. Ya ven que ahora el sátrapa de Putin ha concentrado 200.000 no sé cuántos, ¿no? Bueno, y para qué, aquello es una cosa tremenda. Este dice que había 1.600.000 soldados. ¿Cómo puede ser eso? 1.600.000 soldados, ¿no? Bueno, uno pone así, imagina soldados formados así, todos separados, como 3/4 de metro. Ese cartel está, yo soy de Minaya, a la salida de mi pueblo, dirección a Albacete, ¿vale? Y ahí pone las distancias que hay a Minaya, a Alicante, a Murcia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pues imaginamos leyendo esto que se ponen así todos. Cada carril tiene 3,5 metros, o sea que hay 2 carriles por sentido, son 7 metros. Si colocamos ahí a todos los soldados, pues resulta que salen 320.000 filas. Esto me da 240 kilómetros, o sea que llego que sea Benidorm, más o menos, desde mi pueblo, poniendo soldados para ver aquel ejército. Claro, hay que imaginar la magnitud de las cosas cuando se lee un libro. Tú pasas por ahí y dices, bueno, 1 millón de... Bueno, a ver cuál es el fuste de eso, ¿no? En fin, pero curiosamente él, que quiso ser sabéis que aspiró siempre a ser un gran soldado y ni Dios le nombraba ni jefe de grupo ni de nada, ¿no? Ahí no triunfó. Luego manco, pues peor todavía, claro. Pero fíjense que sí que hay esas palabras más o menos en el Quijote. Ahora con Google se han descubierto que hay como 1.604.211 letras. O sea que su ejército no era su espada, sino sus palabras, el arte de hacer literatura de la buena con lo que él sabía, ¿no? En fin, hay otro pasaje que habla, está intentando que rece Sancho y que no sé qué. Y dice que, bueno, con un trozo de tela se hizo una especie de rosario, cada vez le ponía aquello. Entonces, dice que rezó 1 millón de avemarías. Piensen cuánto tardaría en rezar 1 millón de avemarías. Desde luego, nosotros hemos hecho la cuenta. Una pizarra, bueno, estamos en 2.678 horas. 105 días y 14 y 44 horas sin parar. Pero si quitamos el tiempo para comer y dormir, 5 meses, 23 días y 10 horas. Y si hiciera un rosario al día, tardaría 54 años en rezar 1 millón de avemarías. Se pasó. O sea, hizo ahí una exageración para hablar de eso, ¿no? Bueno, pero es curioso
pararse a pensar en estas cosas, ¿no? Hay 3 tipos de gigantes en el Quijote, recordarán. El gigante de los molinos de viento, el gigante de los molinos de viento, el gigante de ojos como piedras de molino, y otro que era como Goliat, que han encontrado huesos que decía que tienen que ver con tal. Bueno, este es el pasaje, dicen algunos que saben de esto, más leído de todos los libros de todo el mundo, en La aventura de los molinos, 570 palabras, y eso está en todos los idiomas y en todo el mundo. Bueno, ese es el pasaje de los molinos. Hay un audio, pero no quiero, porque luego me van a apretar con el tiempo. Habla de que han visto 30, 40 molinos, tal, con los brazos que parecen gigantes, que no sé qué, no sé cuántos, tal. Bueno, que son de 2 leguas, etc. Ahí dice cómo sean esas cosas. Claro, hemos sacado la pizarra y ese gigante de la aventura de los molinos, con brazos de 2 leguas, sabiendo que un grado del meridiano son unas 20 leguas, pues tendría, vean ahí, un brazo de 11.110 metros, 11 kilómetros y pico de brazo. Y su envergadura será de 22 kilómetros, 220 metros. Bueno, en fin, ahí está como si a su cabeza, como si al radio de su cabeza, como si... Bueno, esto es un entretenimiento matemático, no me digan, hay que tener tiempo y ganas para echarle esto, pero en fin, te da para ver que se había pasado un pelín este hombre, ¿no? En la versión B, aquellos... Bueno, y dice, mire, era como el ojo como una rueda de molino, ¿no? Entonces, pues viendo cómo es una rueda de molino, es una rueda de molino que hay en las lagunas de Hervidera, en un sitio de las Maduras, que la fotografiamos de allí. Y claro, estos gigantes ya tienen 90 metros. Bueno, está gigante, pero en fin, ya tiene... Para mirar los ojos habrá que subir al piso 33, de un edificio, directamente a los ojos, de tú a tú. Ese sería el segundo gigante de estos. Y luego el gigante que era como, parecía Goliat, bueno, este tendría 3,12 metros. Tengan en cuenta que Gasol tiene 2,16. Bueno, en fin, pero este ya es más humano, este ya se acercaría más a esto de nosotros, ¿no? Hay de todo en el Quijote. Este pasaje es el de la ínsula Barataria, cuando le nombran gobernador de esa ínsula y van pasando por ahí gente para que vaya haciendo juicios de lo que está pasando, ¿no? Y hay un pasaje en el cual dice que hay un puente, lo habéis leído, ¿no? Y dice que llega un cartel, si dices la verdad, pues si dice la mentira, entonces hay una consecuencia de decir la verdad, decir la mentira, pasar el puente. Dice, si pasara el puente a otra parte, ha de descubrir primero dónde va. Y si fuera de verdad, déjele pasar. Y si dice mentira, muera por ello ahorcado en la hora que allí sale. Y entonces uno y dice, bueno, sucedió pues que tomando juramento un hombre juró y dijo que iba a morir en aquella horca que allí estaba. Entonces, claro, si dice la verdad, lo cuelgan. Si miente, lo cuelgan, seguro, ¿no? ¿Qué hacemos con este hombre? Le someten a Sancho. Y bueno, él, pues eso de indubitro pro reo, algo así se llama en términos jurídicos, ¿no? O sea, bueno, vamos a perdonarle la vida porque, señores, siempre he dado más el hacer el bien que el mal y esto le ha portado en mi nombre. Bueno, pues le hace un argumento lógico de una paradoja. Las paradojas, como aquella del barbero, como tantas como la tortuga de Aquiles, es decir, son ese tipo de cosas que argumentalmente no se sostienen de ninguna manera, ¿no? En fin, hay factores de geometría, como eso que habla de la condesa Trifaldi, que tiene una falda con 3 ángulos agudos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a los de estos libros. Si voy muy rápido, pero es que tengo la obsesión de que luego el tiempo se me acabe. Me paran cuando quieran. Miren, grandes autores. Don Miguel Delibes es uno de mis favoritos, ¿no? Y esto es de su libro Las ratas. Dice don Miguel Delibes, desde que tuvo uso de razón, el nini siempre oyó decir que la señora Cloa del Estanco era la tercera rica del pueblo. De la estaba don Antero, el poderoso, y doña Resu, el 11º mandamiento. Don Antero, el poderoso, poseía las 3/4 partes del término. Doña Resu y la señora Cloa sumaban entre las dos las 3/4 partes de la 4ª parte restante. Y la última 4ª parte se distribuía mitad por mitad, el pruden y los 30 vecinos del lugar. Esto no impedía a don Antero, el poderoso, manifestar frívolamente en su tertulia del casino de la ciudad que en lo que hacía su pueblo la tierra estaba muy repartida. Bueno, esto está publicado, creo que esto es del 50 y tanto, 60, no, corríjanme si más o menos por aquella época, plena dictadura, en fin, se podían decir cosas, pero bueno, cosas contra los terratenientes y contra cosas así, pues no muy fuertes, ¿no?
Don Miguel pudo haber hecho asignando a cada una las hectáreas que tenía, en términos numéricos normales. Pero eso, digamos que al lector le hubiera cansado, aburrido y no se hubiera hecho muy bien la idea de esto. Entonces emplea el término de fracciones. Y además de los nombres curiosos que le da a los personajes de su libro, pues, claro, si todo esto se traslada a una representación, claro, la comprensión de que eso que está muy repartido no estaba, porque cada vecino poseía eso que hay en negrita. O sea, está muy repartida. Bueno, y eso pasaba en muchos pueblos de la provincia de Albacete. Cuando yo me crío, en mi pueblo estaban los del señor Erciller, que tenían enormes posesiones, y luego uno tenía 2 parcelitas que labraba con su mula. O sea, que bueno, pero estaría muy repartido, claro. Bueno, vean entonces cómo emplear fracciones. Por cierto, don Miguel de Libros, que era titulado en comercio, una de esas cosas, o sea, tenía unos estudios matemáticos bastante buenos, ¿no? Y entonces traducirlo a fracciones, traducirlo tal, y la geometría te da otra dimensión mucho más cabal de todo eso. Mira, este es otro de los grandes clásicos, ¿no? Thomas Mann, La montaña mágica. Esto está en los primeros años del siglo XX, publicado creo que en el 40-42. Él había llevado a su mujer al sanatorio que había en Davos, donde está la montaña mágica. Era un sanatorio antituberculoso, entonces esto se curaba allí en un clima frío y seco. Y la gente que tenía pasta pues iba allí y se curaba. Algunos se curaban de esa enfermedad. Y dice allí Thomas Mann de ese libro: su cerebro, este era un ingeniero, Castorp, trabajaba lenta y tranquilamente, se llenaba de geometría analítica, de cálculo diferencial, de mecánica, de estática gráfica, calculaba la deformación con carga y sirella, la estabilidad de la estructura y el metacentro de la nave. Este señor, su personaje era un ingeniero, pero... Y luego dice, un doctor de ese hospital, de ese antituberculosis, decía: cuanto más expansiva es la banda de agonizantes, más libertina es. Yo preconizo matemáticas, no un jarabe ni una cosa. Matemáticas. Ocuparse de matemáticas es el mejor remedio contra la concupiscencia. Bueno. El procurador Paraván, que ha sufrido grandes tentaciones, se lanzó a las matemáticas y ha llegado hasta la cuadratura del círculo. Y eso le ha tranquilizado mucho. Recuerden, la cuadratura del círculo es uno de los 3 grandes problemas clásicos de la geometría. ¿Tú puedes con un círculo hacer un cuadrado de igual perímetro? No puedes. El segundo problema era la trisección de un ángulo, y el tercero era la duplicación del cubo, el oráculo de Delos. Tengo un cubo doble de volumen que este, ¿vale? Se plantearon y han estado siglos sin saberse. Se han demostrado, creo que en el siglo XIX, que me corrija mi compañero si no. O sea, pero claro, esto te centrabas en esto y claro, pues la concupiscencia quedaba en un segundo plano, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Y cómo está el Paraván? Dice: se conservaban las matemáticas, nos enteramos por boca del consejero y conocimos el púdico origen de esa manía, cuyos efectos calmantes ya hemos oído celebrar. Y más adelante dice, ¿veis? Lo del círculo, cuadratura del círculo, aunque sabía que la ciencia había demostrado la imposibilidad. O sea, ya se ve que era imposible que eso ocurriera, pero bueno, se entretenía. Las pruebas eran sólidas, hacía círculos, calculaba decimales de pi, soportaba la vergüenza de la irracionalidad de pi desde Arquímedes. La vergüenza de la irracionalidad es irracionalidad. Bueno, ¿ven? De Thomas Mann. Este es otro clásico. La isla misteriosa de Julio Verne, ¿no? Bueno, ella habla de que a la salida del sol anunció un día magnífico, había que completar las observaciones. ¿No va a necesitar un instrumento análogo al de ayer?, preguntó Herbert al ingeniero. No, hijo mío, respondió este. Vamos a proceder de otro modo y casi con la misma precisión. Cyrus Smith se había previsto una bala recta de unos 3,60 metros de longitud. Esa longitud había medido a partir de su propia estatura. Herbert llevaba una plomada que le había dado Cyrus, consistente en una piedra atada con una fibra, una cuerda. Llegados a unos 60 centímetros de la orilla de la playa y a unos 150 metros de la muralla granítica, Cyrus clavó la vara en la arena a unos 60 centímetros de profundidad y tras sujetarla bien logró mantenerla perpendicular al plano del horizonte. Hecho esto, se apartó a distancia necesaria para que, tumbado sobre la arena, su mirada se pusiera del extremo de la vara a la cresta de la muralla. Después señaló el punto con una estaca. Bueno, ¿ves? A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Recuerda las propiedades de los triángulos semejantes? Sí, dijo Herbert.
Sus lados homólogos son proporcionales. Bien, hijo mío. Acabo de construir 2 triángulos semejantes a ambos rectángulos. El primero, el más pequeño, tiene por lados la vara perpendicular y la línea entre la estaca y la base de la vara. Y por ahí puede tener un semirradio visual. Él se pone ahí y mira hacia allí. ¿Vale? De esa manera, comprendo, la altura de la vara es proporcional a la altura de la muralla. Así es, Herbert, de modo que cuando hayamos medido las 2 primeras distancias, conociendo la altura de la vara, conoceremos la distancia de la muralla. ¿Vale? Yo hacía esto con mis alumnos, así también, o poniendo un espejo donde se refleje la punta. Y puedes medir un edificio de 20 pisos, puedes medir una farola o un árbol, lo que te dé la gana, pensando en lo que es el teorema de Tales. Esos teoremas de la antigüedad que son verdades inmutables, más duraderas que el diamante. Pues uno es el de Tales, la semejanza de triángulos. Esto es a esto como esto es a esto, ¿no? ¿Vale? Y algo parecido ocurre en este otro libro de Arthur Conan Doyle. ¿Vale? El cálculo para medir una altura de un árbol pues se basa en la misma idea. Todo ese texto es que, en fin, si lo leo deprisa no lo entiendes, si no también, pero la prueba es que ese texto dice, su longitud era 9 pies. Desde luego el cálculo era ahora más sencillo. Si una cadena de 6 pies proyectaba una sombra de 9, un árbol de 64 pies proyectaba una de 96. Y ambas tendrían la misma dirección. Medí la distancia, lo que me llevó hasta casi la pared de la casa y fijé una clavija en aquel punto. ¿Vale? Lo que hace es eso, una proporcionalidad. 6 es a 9, como 64 es a la altura que estoy diciendo, que es 96. De esa manera puedo calcularlo. Siguiendo estas instrucciones, Holmes y Musgrave descubren un cava bajo la casa. Y allí el cadáver del mayordomo, probablemente asesinado por la agraviada sirvienta celosa de la nueva amante de Bolton y la corona de los reyes de Inglaterra confiada a la custodia de la familia. ¿Vale? O sea, que vean otro texto literario donde han utilizado un teorema matemático para incluirlo en su narración de esos hechos. En Gulliver hacía muchos años que descubrimos que era un libro que nos daba muchísimo juego a los profesores de matemáticas. Pero la lectura de Gulliver se tiene que contemplar, como digo, con un mínimo equipamiento matemático. ¿Cuánta comida le daban a Gulliver? Le daban 1.728 raciones. Hombre, si Gulliver era 12 veces mayor que un liliputiense, ¿no se pasaban de comida? No, porque Gulliver era 12 veces más alto, más ancho, más grueso. Son 3 dimensiones. 12 por 12 por 12, 12 al cubo, es 1.728. Y la cama que le ponen es de unos 150 liliputienses, porque 12 por 12 es 144. O sea que en 2 dimensiones la cama era, efectivamente, hombre, que sobre un poquito a los lados, ¿no? Y arriba y abajo. ¿Vale? Claro, se tienen que entender así si comprendes ese concepto, esa idea de una potencia matemática. Alicia, en el País de las Maravillas, ya lo saben, está escrita por Charles Dobson, que era un canónigo matemático de su tiempo, que jugaba con las niñas de unos amigos suyos y le dedica a una de ellas, Alicia, un maravilloso libro que está lleno de cuestiones matemáticas por donde quieras mirar. Esta, por ejemplo, tiene que ver con lógica. Entonces, continuó la liebre, deberá decir lo que piensas. Pero así es lo que estoy haciendo, dijo Alicia. Al menos pienso lo que digo y después de todo son la misma cosa, ¿no? Él le puede decir que pienso lo que digo lo que pienso. Claro, dice, bueno, la misma cosa de ninguna manera. Eso sea lo mismo que decir como cuánto veo, que veo cuánto como. Bueno, pues, como digo, este libro está lleno de referencias matemáticas por todas partes. Aquí, cuando encoge, cuando aumenta las proporciones, etcétera, pues, en fin, da para mucho juego. Borges también habla aquí del infinito en su libro, el libro de arena, pero voy a pasar un poco más a que es la Biblioteca de Babel. ¿Cómo explica Borges la Biblioteca de Babel? Dice, en cada uno de los muros del hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros del formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas y cada página de 40 renglones y cada renglón de 80 letras. Bueno, se ha puesto a contar las cosas. La biblioteca es total y en sus anaqueles se descritan todas las posibles combinaciones de 20 y tantos símbolos ortográficos, o sea, todo lo que se puede expresar. Todo, la historia minuciosa del porvenir, las fotografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, el evangelio gnóstico de Alcides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario. Bueno, todo está en esa biblioteca de Babel. Claro,
si se hace algún cálculo de esa biblioteca, la biblioteca es enorme, aunque no infinita. Si todos los libros tienen 410 páginas, como dice, pues tendríamos que 1.311.000 caracteres por libro. Cada carácter puede tomar 25 valores, entonces ya da una potencia bestial. Escribir esa cantidad de libros requiere muchísimas cifras, ¿no? Cortázar. ¿Han leído Historia de Cronopios y de Afamas? Pues aquí se dedica el señor Cortázar a describir una escalera. Bueno, una escalera, dice, nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega, de tal manera que la parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a ese plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posición momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados, como se ve, por dos elementos, se situó en tanto más arriba y delante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producía formas más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a una planta superior. Bueno, o sea, se tiene un rato para decir lo que todos creemos que es una escalera, ¿no? Bueno, esa es la del Vaticano, la de los museos vaticanos, que, como saben, ¿no? Bien. Humberto Eco, en El nombre de la rosa, se dedica a ponderar los conocimientos matemáticos. Son proposiciones que construyen nuestro intelecto para que siempre funcionen como verdaderas, porque son innatas, o bien porque las matemáticas se inventaron antes que las otras ciencias. Y la biblioteca fue construida por una mente humana que pensaba de modo matemático, porque sin matemáticas es imposible construir laberintos. Y ella habla de los torreones, rectangulares, cuadrangulares, en fin, las formas que tendría aquella. Ese sería el plano de esa biblioteca de Humberto Eco, ¿no? Bueno, voy a pasar algunas porque creo que el tiempo va avanzando peligrosamente. Bueno, vean, Javier San Pedro describe ahí una placa de cobre que hay en un lugar. Dice, al lado de la puerta había una discreta placa de cobre. Ipsoterapia vital, en rojo y debajo en negro y minúsculas. Reconstrucción humanista con el logotipo formado por las dos letras. La I con bisectriz de la V sugiere una flecha apuntada hacia el cielo por la V y la empuñadura del arco es mostrada por una línea curva tendida de un extremo a otro los lazos del ángulo. O sea, uno puede imaginarse ya el cartel, cómo lo describe Saramago en esa descripción. Bueno, yo no lo pondré. Aquí hay muchas descripciones matemáticas. Steve Laxon, en este libro, habla de todas las matemáticas que conocía aquel personaje y habla de una cosa que ha sido muy conocida, el teorema de Fermat. Se cuenta que Pierre Fermat, que era un magistrado francés, aficionado a las matemáticas, en un libro que leía, que era la aritmética de Diofanto, en el margen del libro, él que conocía el teorema de Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, él dijo, ¿y si en vez de ser un 2 es un 3, un 4, un 5, un lo que sea? Entonces esto no se cumple. Entonces no funciona. Funciona en algunos casos, pero no funciona siempre, ¿no? Y dijo, el margen del libro es tan estrecho que yo no puedo demostrarlo. Era un pillín, porque esto tardaron 350 años hasta que un matemático norteamericano de Princeton, Andrew Weil, consiguió demostrar aquello. 350 años en los que los mejores mentes matemáticas, Gauss, Euler, todo Dios que era un genio de las matemáticas, se puso con aquello y no consiguió demostrarlo. Es una conjetura, es un teorema, cuando Will lo demostró. Pues se hace referencia ahí justamente a eso. Miren, volviendo a la autora del Principio, Irene Vallejo, ella habla de que el libro tiene muchas formas, de papiro enrollado, de no sé qué, con papeles, con cuero, con piedra, pero ahora tiene forma rectangular. Los libros cuadrados son de los cuentos de los niños, pero los libros mayores no hay libros cuadrados, son rectangulares en su mayoría, ¿no? Es un rectángulo. El rectángulo produce un placer a nuestra mirada, delimita un espacio equilibrado, concreto y abarcable. Son rectangulares la mayoría de las ventanas, escaparates, pantallas, también libros. Después de muchas búsquedas y ensayos han terminado por ser rectangulares, ¿vale? Eso está ahí en la página 127 de ese libro. Claro, yo he cogido el libro de Irene Vallejo y me he dedicado a medirlo, a ver cómo han hecho el libro de Irene Vallejo, que dice esto del rectángulo. Bueno, ese libro tiene 24 de alto y 16 de ancho. Eso da un 3
entre 2, o sea, 1,5 de relación entre el largo y el ancho, ¿vale? Ese que hay ahí a la derecha, no sé si se ve completo como está cortado arriba, será un rectángulo áureo. Sus medidas son 21 y 13, que son 2 términos de la sucesión de Fibonacci. 1, 1, 3, 5, 8, 13, ¿recuerdan, no? Bueno, ese sería un rectángulo más hermoso, votado por todo el mundo. Es el rectángulo que llevan en su cartera, en sus tarjetas de crédito, en su carnet de identidad, en su tarjeta de la seguridad social. Todo eso son rectángulos de oro o áureos. Y la división de un rectángulo de oro sería ese número, 1,618033333. No le pillamos la pista. Es un número con infinitas cifras, no periódico. No sabemos cuándo va la siguiente cifra. Ese es el rectángulo que sería de oro y es el que no sería. Esos son muchos rectángulos, pero solo uno tiene la belleza suprema y ese rectángulo se aplica a todo. Si a un rectángulo de oro le quitan un cuadrado, el rectángulo que queda es parecido al anterior. Y si repitieran esa operación muchas veces, le salía una espiral que tiene nombre y apellidos, de Durero, y es la espiral de su oreja, por ejemplo. Esa espiral está en multitud y se recita por otra letra. Pi era una, Fi es otra de las letras famosas de los matemáticos. Pi y Fi. Y a eso le dedicó un poema Rafael Alberti. Mira por dónde. O sea, a ti maravillosa disciplina, media y extrema razón de la hermosura, que acata la cosura, villa en la malla de tu ley divina, a ti cárcel feliz la retina, aura sección celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura, que el universo armónico origina, a ti mar de los sueños angulares, flor de las 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas un compás ardiente, tu canto es una esfera transparente, a ti divina proporción de oro. Ah, le emocionaría a Alberti para dedicarle un poema, ¿no? Porque si no, ¿de qué? ¿Vale? Claro, y ese es un libro que está dedicado a estas cosas. José Luis Corral dice que las catedrales se construyeron con ese, se llama el número de Dios, que no, es una aproximación, 1,6666, no llega a ser, no puede ser. Nadie puede construir con el número de oro, porque tú, ¿cómo lo haces? Tú dices 5, y esto lo multiplico por 1,6, no me sale, no puedo, no tengo, no hay algo concreto después, ¿no? Pero se aproxima a eso. Eso es el techo de la Catedral de Burgos. En ese se habla de la Catedral de Burgos y la de León. Y es la historia entre un escultor y una chica que es pintora. Y él le dice cómo hacen esas cosas. Esta obra no es solo un edificio de piedra, es un homenaje a la belleza, el símbolo más hermoso y más sagrado de la luz de Dios. Por eso, querido sobrino, es tan importante saber determinar la armonía en las proporciones de nuestras cosas. Por eso hacemos esto así, esta divina proporción. Nosotros los maestros tenemos que guardar este tesoro, este conocimiento para seguir construyendo catedrales en honor de Dios. O sea, claro, y en eso se basa eso. Ese es el Cristo más reproducido del mundo, por su fondo claro sobre fondo oscuro. Es el Cristo de Velázquez, el Cristo crucificado. Está en la sala 14 del Museo del Prado, de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Y un amigo mío de Granada, o sus alumnos, han hecho un estudio de eso y ven que está inscrito en un rectángulo de oro, que las proporciones de oro son muchísimas, toda la altura y hasta el ombligo, hasta el suelo. Todo esto y hasta la cabeza, toda la cabeza y hasta la frente. Hay multitud de proporciones en ese Cristo. Es tan proporcionado, es tan bello, que es el que más, uno de los que más se quieren o se admiran, ¿no? Bueno, con poesía. Weierstrass, que es un matemático, decía, un matemático que no es un poco poeta, no será jamás un matemático completo. Tienes que tener imaginación. Y Alberti dice otro poema, vírgenes con escuadras y compases velando a las celestes pizarras, y el ángel de los números pensativo volando. ¿Vale? Bueno, Alberti le explicaba esto de las proporciones, ¿no? Esto es un soneto a los poliedros de Luca Pacioli, que fue el que bautizó esta cosa de la divina proporción, ¿no? Bueno, ahí está ese soneto para decirlo. Y esta es una parte del Quijote que tiene que ver con la poesía. Le pide al bachiller aquel que le quiere escribir un poema a su amada Dulcinea y quiere que sea Dulcinea del Toboso, que tenga cada verso que empiece por una inicial de eso, ¿no? Y dice, me salen 17. ¿Y qué hago con esto? 4 castellanas y 4 versos, sobra una. Y si hay de 5, a quien llama décimas o escondilla, faltan 3. ¿Qué pasa? Que el 17 es un número primo. Y no se puede dividir en 4, ni en 2, ni en 3, ni en nada.
solo en 17, porque solo puede ir por 17 por 1. Así es que ahí hay poemas, el de Soneto Violante de Lope de Vega, el de Góngora, bueno, de aquel tiempo, pero esos sí cuadran, pero el de él no cuadraba porque tenía un número primo, ¿no? Bueno, vamos a ir. Esto es de don Juan Tenorio, ¿vale? Que era un superligón, y con don Luis se echan ahí una disputa, yo, 72, pues perdéis, Bueno, y va contando todas las que tal, y dice, bueno, un día para enamorarlas, otro para conseguirlas, 2 para abandonarlas, 3, 2 para sustituirlas y 1 hora para olvidarlas. Eso es, el tío era un fenómeno. Entonces, claro, hemos trasladado esto a personajes más bien de esta época. Bueno, este ya está pasado de moda, no encontré ahora. Iba a preguntar a alguien de mí cuál es el superligón de ahora. Pero, no, es porque este ya lo pensé hace tiempo. Dice, por Dios, ¿cuánto siempre hay cada mujer que amáis? Partid los días del año entre las que ahí encontráis. Y ahí está lo que hemos dicho antes de un día para enamorarlas, para conseguirlas, para abandonarlas, Claro, alguien ha hecho la cuenta de esto. Dice, bueno, divido esto y me salen 5 días para conquista y me sobran 5 días. ¿Sobran 5 días al año? Joder. Entonces, ¿qué pasa? Pobre hombre, no da más de sí, ¿no? Está ya rendido de ligar, ¿no? ¿Vale? Bueno, don Antonio Machado, ¿veis? Esto lo he cogido tal cual. Esto está en Soria, en una calle de Soria, casi enfrente del instituto donde don Antonio Machado dio clases, ¿vale? Y hay un cartel y algún ilustrado lo ha llenado de grafitis, y así es como está. Ese poema de una escuela, una tarde para fría de invierno, lo habrán leído muchas veces los colegiales, y ahí dice 1000 veces 100 es 100.000, y 1000 veces 1000, 1.000.000. Bueno, ahí está, ¿no? En fin, esto es del poeta en Nueva York, de García Lorca. Está indignado cuando ve en Nueva York todos los cerdos que se matan, todos los pollos que se matan, todo el cisco. Todo se mata en Nueva York, 4 millones de patos, 12 millones de cerdos, 12.000 palomas para el gusto agonizante, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos, 2 millones de gallos, ¿no? Y hace ese poema, oficio y denuncia sobre lo que ve en Nueva York, de un poeta en Nueva York. Este don Pedro Salinas, y como ven, pues también hay un montón de referencias matemáticas en su obra. O don Miguel de Unamuno, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6, que horta vida la que nos hacéis, 2 por 3 son 9, Bueno, lo han leído. Dice que solo es una canción de cuna que él oía cuando era niño. ¿Vale? Y este es don Fernando Pessoa, un poeta que a mí me encanta, portugués. Don Fernando Pessoa dice, pon todo lo que eres en lo mínimo que hagas. Y es una lección para nuestro trabajo, para el de mis nietos, para todo el mundo. En lo que hagas, sea lo que sea, pon todo el alma, ¿no? Bueno, don Fernando Pessoa decía que el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo. Bueno, lo que es poca gente que se dé cuenta de ello. Miren, eso el binomio de Newton se podría poner así, de otras muchas maneras. Y esa es la Venus de Milo. Cada uno que hable, ¿no? Según su sensibilidad, ¿no? Pero él decía eso, y yo qué sé, Y don Gabriel Celaya, pues también tiene poemas. Este señor era ingeniero, como saben, y también tiene poemas en los que pues, retrata las matemáticas de muchas maneras, ¿no? En fin, esto es Damas Alonso, que escribe los poemas y encuentra simetría en la composición de un poema, ¿no? Simetría axial, simetría central. Con más fío yo, vos con más fuego, de quien por no adorarte fue vendido, por haberte vendido fue adorado. Bien, Damas Alonso, leyendo a Góngora, encuentra simetrías, o sea, una figura geométrica en los poemas de él. Hay muchos libros que sean. Este es un libro, para mi gusto, no recomendable, pero tuvo un éxito tremendo en una Navidad de hace como 15 o 20 años. Este señor, además le cambió los nombres a los personajes matemáticos y tal, pero bueno, ahí estaba. Este es un libro que habla de poetas con pi. Ese es un gran libro, ese sí que lo recomiendo mucho. El tío Petro la Corte de Golba. Estos son libros de matemáticas, o sea, libros, a ver, que tienen argumento matemático, pero para todo el mundo. Este habla de un matemático griego que se va a Berlín y que se enrolla con la conjetura de Goldbach. Esa conjetura de Goldbach dice que todo número par es la suma de 2 primos. Y dices, pues a ver, el 8, 7 y 1, 5 y 3, vale. Pero eso no es demostrarlo. El hecho de que tú no encuentres ninguno que lo cumpla, dice, ¿y el número de 3 trillones de tal? ¿Se cumple? Bueno, a nadie lo ha demostrado todavía.
Y el libro va de eso. Un chico quiere ser matemático, su tío era un matemático buenísimo, que se fue a Berlín y se aburrió y se vino a Grecia, ¿eh? Y el chico quería estudiar matemáticas y el tío hace todo lo posible para disuadirle, para que no se dedique a eso, porque es un tormento, le ha costado la salud. ¿Eh? Y le dice, bueno, demuéstrame esto y te dejo estudiar matemáticas. Claro, ¿eh? Nadie lo ha demostrado todavía. Conjetura. El día que se demuestre, será la verdad. El tío Petro y la conjetura de Goldbach. Parecido, con un argumento similar a eso, Joaquín Leguina, el que fue presidente de la Universidad de Madrid, escribió El Rescoldo. ¿Eh? El señor del cero habla de la aventura de traer el cero. El cero es la gloria del sistema de numeración. Sin el cero estamos perdidos, porque el cero dice 1001, 1.000.001, no sé qué. Claro, es que el cero es nada, pero hay que poner algo ahí, una cifra. Y eso fue... Claro, es que depende, pero por eso digo que significa, si no se descubre el cero, ¿qué hacían antes? Ahí una raya, nada, no sé qué, es que hacía falta ese número. Ah, por cierto, eso da ese libro como una aventura de espionaje. Vinieron británicos, que allí en España, en Córdoba, han descubierto por unos que han venido de África y tal. Bueno, el teorema del loro. Este es bonito para los chicos, porque trata de un matemático que va de pueblo en pueblo resolviendo problemas que la gente tenía, gordos, como aquel de los camellos, ¿no? Hay 35 camellos, se los quieren repartir un medio, un tercio y un noveno para los 3 hijos, pero no se puede repartir eso así. Viene un señor, le da un camello, reparten y aún le sobran 2 camellos. Bueno, ese tipo de anécdotas van contando la imagen de los matemáticos. Este es buenísimo. Si tienen niños de 10, 12, 15 años o por ahí, se lo recomiendo. Es un chico que tiene el síndrome de Asperger, pero que es en matemáticas buenísimo, se concentra en ellas y hace cosas geniales. El curso de Pedro a medianoche. El número de Dios, que hemos dicho antes. En fin, este Sotoy es un divulgador británico enorme, tiene 2 programas en la BBC de máxima audiencia. Es un ya pelado, buenísimo. En fin, fíjate en ese libro, un pasajito solo. Dice, oye, ¿cuánto es? Ay, es que se ve 864 por 251. Dice, yo le dije, chupao, esto es 216.864. ¿Cómo lo has hecho? Dice, claro, yo he hecho por 1.000, 864. Y la cuarta parte, 216, y como son 251, le añado 1, o sea, 216.864. ¿Vale? Bueno, hay muchas aventuras en ese libro muy notables, ¿no? Ese otro también, la fórmula preferida del profesor. La fórmula de un matemático FTN es E elevado a pi i, que es un número imaginario, más 1 igual a 0. ¿Vale? Eso, hay gente que hace un graffiti con eso, o sea, que están chalados, pero en fin, se dedican a ponerlo, ¿no? Y a tatuárselo incluso, ahí en la espalda, ¿no? Bueno, en fin, volviendo y resumiendo todo esto, hay, como ven, un libro para cada cifra. Tiempo cero de Calvino, 9 cuentos y 9 propinas de Claspep. Historia de 2 ciudades de Dickens. ¿Vale? Con el 3, los 3 mosqueteros, claro. Con el 4, las 4 plumas de... Con el 5 semanas en globo de Julio Verne. Con el 6 personajes en busca de autor de Pirandello. Con el 7, las joyas de las estrellas. Con el 8, con el 9... Y con el 10 negritos de Agatha Christie. El otro día leí un comentario sobre esto, que no eran negritos, que era otra cosa, que ahora este libro, hombre, fíjate, el sesgo racista que tiene y tal. En fin, cuando lo escribió, pues el pensamiento era naturalmente de otra manera, ¿no? Bueno, mi intención con todo esto, como en cada intervención que hacemos, es trascender el espacio de las matemáticas, inundar a todo el mundo de esto, comunicar que el estudio de las matemáticas es bueno, es atractivo, es emocionante, es apasionante, y que la misión de algunos que hemos llegado a saber algo tiene mucho que ver con lo que cantaba Pablo Milanés. La vida no vale nada si no es para perecer porque otros tengan lo que uno disfruta y ama. Pues eso, que tengan ustedes algo de matemáticas de la que nosotros disfrutamos y amamos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Si alguien tiene gusto de preguntar o comentar algo, pues... Sí, gracias. Encantado. Vamos a abrir y además, qué buena manera, ¿no?, de terminar con estos 10 títulos. He ido muy deprisa porque no quería que me pillara el toro del tiempo. Bueno, tenemos unos minutos para que pueda contestar alguna pregunta. Si hay literatura, y supongo que la hay, la relación de las matemáticas con la música.
Sí. Porque vamos, sí que ha habido mucha relación entre todas las matemáticas que había detrás de la música de Bach, por ejemplo. Sí, sí. Y no sé si... Y de Mozart. Mozart tiene una composición de tirar los dados o algo así, ¿no? Que es una... Hay 1000 combinaciones de esa música, según cómo se haga. Sí, hay literatura al respecto para los no muy entendidos. Hay literatura de eso. Si me escribes, yo te puedo mandar alguna cosa. Nosotros, la Federación Española de Sociedades Matemáticas, edita cada año con motivo del Día Escolar de las Matemáticas, que es el 10 de mayo, en honor a un eminente profesor, don Pedro Puchadán, y ese día editamos un cuadernillo. Creo, no sé ahora mismo en qué año fue, pero un año se dedicó a la música y las matemáticas. En este sentido, hoy hablamos de literatura y matemáticas, pero otra bella arte es la música. Pues podríamos hacer una conferencia que hablase de música y matemáticas. Y encontrar cantidad de referencias a esto. O sea que, dime, Xapio. El 12, perdón, he dicho el 10. Están publicados en la página de la Federación www.fes, y ahí están los días escolares todos, y en concreto el de matemáticas. Sí, hay uno dedicado. Sí, efectivamente. Hay una... O sea, que hay compañeros míos que, igual que hemos hecho esto hoy, pues han dedicado a investigar, a buscar, a profundizar, y claro, tienen una amplia obra ya de música y matemáticas. Es decir que... Muchas gracias por la aclaración. Sí, también hay de eso, efectivamente. Sí, al principio, sí. Sí. Claro, tú vas cortando, ¿no? Y da una fracción, cada nota es una fracción del total. Ese es un vídeo que se llama Donald en el país de las matemáticas, por sus nietos. Esto lleva una historia, este libro tiene 30 años o 40, no sé cuántos, o sea, de Disney, ¿no? Y es un libro extraordinario. Ahora seguramente que está en YouTube, está por ahí, ¿no? Ya no lo he visto. Nosotros la primera vez lo encontramos, creo que estabas contigo, ¿no, Serapio? En un vídeo aquello de VHS, en un Corte Inglés no sé dónde, en fin, ya ha corrido. Pero es curioso, hace un recorrido por las matemáticas muy, muy bonito, dibujos de Donald, hablando de matemáticas. Y al principio habla de cómo va tensando la cuerda en aquella supuesta cueva en la que estaba Pitágoras y otros amigos suyos, haciendo matemáticas, una secta secreta. Eran vegetarianos y no podían contar lo que allí se cocía. Lo que ha trascendido sabemos que es de la escuela pitagórica, no sabemos ni siquiera de quién es, ¿no? Pero ahí se habla de eso, efectivamente. Donald en el país de las matemáticas. También es interesante Alicia a través del espejo, Alicia en el país de las maravillas. Pues esto está en vídeo y estas cosas son interesantes para los chicos, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿Nada? ¿Seguro? Venga. Porque tengo digo que en los números romanos no existía el cero. No. Y el cero los árabes. Sí. Es indio. ¿Cómo esa transición de inventarse el cero? Claro, efectivamente, los romanos no tienen eso. Imagínate lo que ahora es ir a multiplicar con números romanos, sumar con números romanos y cosas así, ¿no? Es decir, la importancia del sistema de numeración posicional, es trascendente. Se supone que vino de la India, por la península arábiga, y, en fin, alguien antes se ponía nada, creo que se ponía nada o una raya o algo así para poner las cosas, ¿no? Y en ese libro que digo de Isabel Molina, que se llama El Señor del Cero, pues se cuenta un poco, se fabula, claro, es una narración, pero se cuenta un poco cómo fue la aventura de traerlo. Y claro, a Europa. Llegó primero a Córdoba, que era entonces un sitio, efectivamente, el califato de Córdoba, muy potente, ¿no? Y como parece que, como digo, británicos y otros, enterados de aquello, tal, enviaron a emisarios en conventos. ¿Cuándo se cultivaba esto entonces? En conventos, o los árabes en sus sitios, y fue una aventura muy emocionante, ¿no? Porque, claro, ahora es que parece que no, pero es que con tener el cero te podemos presar toda la arena del desierto, todas las estrellas del cielo, solo porque tienes una cifra que, según cómo se coloque, claro, 10, ¿no? O 20, lo que sea, pues eso. O sea que... he olvidado decir en toda la conferencia que también la vida de los matemáticos daría para novelas y narraciones e historias. O sea, hemos hablado de las matemáticas en la literatura, pero de la vida de los matemáticos hay también para hacer un montón de literatura.
Por ejemplo, la vida de Ramanujan, un indio de Calcuta que vino a Gran Bretaña, escribió unas cartas, le dijeron qué tal, y va al jardín ese al hospital a verlo, y se viene en un taxi para entretenerlo, que hace cuando está uno enfermo, y darle conversación. Su matrícula es 1729, dice, nada, el número tonto. Dice, no, este es el menor número que se puede expresar como suma de dos cubos, dos números elevados al cubo, de dos maneras distintas. Bueno, la vida de Turing, Alan Turing, que es el inventor de los ordenadores de ahora, la base de los ordenadores de ahora, que descifraba el código de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Venían barcos, los submarinos se cargaban todos los barcos. El aprovisionamiento de una isla dependía de aquello. De tardar días, a horas o a minutos en descifrar dónde estaban los submarinos dependía del aprovisionamiento y le den la vida. Y curiosamente fue muy castigado porque era homosexual. Y en vida fue muy mal tratado. Y ahora, bueno, hay en fin. Carmen. De Galois, que se jugó la vida a los 20 años en un duelo. Es que hay matemáticos cuya vida solo da para novelas. Carmen, a LUEX necesitamos otra conferencia, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a... sí, ¿muy rápida? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Venga. Dime. Bueno, el alfabeto matemático siempre está basado en Grecia, bueno, y en los números analíticos. ¿No hay una nueva manera de expresar matemáticamente? Sí, el sistema binario. No, pero que no sean ¿Números? o sea, No son... expresar un nuevo conocimiento para describir matemáticas. No sé exactamente a qué te refieres. Hay lenguaje algebraico, lenguaje... no sé a qué te refieres. Para números está el sistema binario que es la base de los ordenadores. El circuito cerrado abierto, si no ceros y unos, solo ceros y unos, ¿no? Y con eso se basa todo. Pero lenguajes hay, el lenguaje geométrico, el lenguaje algebraico, no sé. Pero las cantidades son con dígitos, claro. Hay un nuevo movimiento, por ejemplo, con las matemáticas cuánticas que seguimos. Sí, por las matemáticas cuánticas, sí. Hay un español, Cirac, que trabaja en el Instituto Max Planck de Alemania, que están avanzando en la física cuántica. Este fue profesor en Ciudad Real y ahora vive en Alemania muchos años. Ha sido premio Max Planck y el premio Príncipe de Asturias. Y se trabaja en física cuántica, que es el futuro de la informática, claro. Por ejemplo, ahora todas las tarjetas y todas estas cosas están codificadas con números primos elevados, ¿no? Y es muy difícil. Esto se ha sustituido cuando se avanza la física cuántica, que multiplicará por mucho la capacidad de cálculo. O sea, serán miles y miles, millones y trillones de cálculos por segundo. De manera que un problema que tarda meses se tardará segundos. Pero va por ahí, pero vamos, eso, no sé, será algo más de esto, yo no tengo... Claro. Y hay nuevas herramientas matemáticas, desde el análisis armónico, teoría de juegos, estadísticas, teoría de la... Hay cosas nuevas que no se conocían en tiempos de los griegos. Es decir, no solamente la geometría o la aritmética que hemos heredado de los griegos son las que se utilizan. Eso es fundamentalmente más en el campo de la enseñanza, pero en el campo de la investigación ahora hay la teoría de las supercuerdas que están aplicando. Mire, un ejemplo muy sencillo. En 1900, David Hilbert, un gran profesor, en París, en una conferencia de matemáticos, emitió 23 problemas y dijo, el conocimiento matemático está aquí. Ahora, la gente trabajaría hay 7 problemas, que los dan para un milenio, no para un siglo. Pero ahora, el conocimiento matemático es tan especializado que muy poca gente sabe de algo concreto. Mire, la demostración he dicho antes, Andrew Weil, teorema de Fermat, se dijo cuando la descubrió que solo 1000 matemáticos profesionales en el mundo entenderían aquella demostración. Solo 1000. Es decir, se ha reducido tanto en un campo tan concreto que la gente sabe algo. Creo que fue Einstein el que dijo, especializarse es saber más y más sobre menos y menos, hasta llegar a saberlo casi todo sobre casi nada.
Pues ahí está, como decía mi compañero, hoy el mundo de las matemáticas. Sabes algo, de lo demás ignoras todo. Pues aquí lo tenemos que dejar. No podemos seguir más. Vamos Gracias, a pedir... muy amables y de verdad, muchas gracias por venir porque esto me da la vida, ¿eh? Yo disfruto haciendo esto. A nuestra presidenta que nos acompañe. Mientras tanto, les cuento que la próxima semana no vamos a abandonar del todo uno de los temas en los que hemos profundizado, la literatura. No sé si también se hablará un poquito de matemáticas, porque se va a iniciar un miniciclo dentro de este amplio ciclo de conferencias sobre literatura. Lo abrirá el próximo 7 de marzo Ramón Bello Serrano, abogado y periodista, ya lo conocen, con la conferencia Balzac, la ebriedad del café, tipos, granos y mezclas en la comedia humana. Así que hasta entonces, disfruten de la semana y gracias por su asistencia.